Amén, Dios les bendiga. Sean bienvenidos. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio San Juan, capítulo número 8. Y vamos a leer versículos 31 y 32. Leámoslo desde el versículo número 30. San Juan, capítulo 8, del versículo 30 al 32. El tema para este día es la convicción de la genuina libertad. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor que dice: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes en esta hora de reunirnos para meditar en tu palabra, Señor, para buscar tu rostro, invocar tu nombre, para estar en la comunión, Señor, como a ti te place que tu pueblo conviva. Por eso en este momento lo declaramos y declaramos esta reunión en tu nombre, bendito Cristo Jesús de Nazaret, para que tu palabra sea cumplida, que donde 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre, allí estarás tú, Señor. Por eso en esta hora te damos la bienvenida. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, que hables a cada uno de nuestros corazones, que bendigas con tu palabra a todo aquel que le escuche, Señor, que libertes y que hagas libres a todos aquellos, mi Dios bendito, que por tu misericordia tú permites que escuchen tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es la convicción de la genuina libertad. Amén. Y hemos leído acá en el versículo número 30 que dice: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Son palabras de nuestro Señor Jesús a muchos judíos que habían escuchado su enseñanza y habían creído a la palabra de nuestro Señor. La nación judía ha sido una nación que ha pasado por diferentes etapas de sufrimiento, y siempre nuestro Señor ha permitido que haya una puerta de salida para que siempre se mantenga el linaje y haya un pueblo que va a gozar de las promesas que nuestro Señor hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero vemos que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, Él viene a este mundo, se encarna, nace, comienza a desarrollar su ministerio a la edad de 30 años en este pueblo, dentro de la nación de Israel, para hablar a los suyos, para traer la palabra, la promesa y cumplir todas las profecías, las cuales habían de cumplirse en Él, iban a ser cumplidas también por Él, porque todas las profecías, la palabra de nuestro Dios, de ella misma que eran sombras de lo que habría de venir, el Mesías prometido. La nación había experimentado momentos muy duros, habían pasado etapas de esclavitud, de cautiverio, y estaban viviendo una etapa de opresión por el Imperio Romano. Y en medio de esta opresión es donde nuestro Señor Jesús está desarrollando su ministerio. Un periodo donde podría decirse es el tiempo adecuado, el tiempo idóneo, y cuando más se necesita que venga un libertador y que expulse a los opresores romanos, que traiga la libertad de la opresión romana a la nación de Israel. Pero vemos que nuestro Señor, desarrollando su ministerio, Él predica el reino de Dios.
Al iniciar su ministerio, Él dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y realiza muchos milagros, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios y crea un conjunto de discípulos para que anduviesen con Él. Y vemos que son escogidos, estos discípulos son escogidos del común de la gente, para que anduviesen con Él, recibiendo su enseñanza, su instrucción. Y en medio de ellos está el enviado de Dios, del cual nuestro Padre Celestial dio testimonio también cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Pues al emerger de las aguas, el Espíritu Santo descendió como paloma y posó sobre él. Y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vemos que nuestro Padre Celestial le da todo el respaldo, pero la nación no reconocía a quién tenían en medio de ellos y la labor que estaba realizando y el objetivo por el cual Él venía a realizar esa labor, al grado que los líderes religiosos se opusieron al trabajo y al ministerio de Él. Pretendían tomarle preso, pretendían echar mano de Él, meterlo en la cárcel y darle muerte. Todo el ministerio de nuestro Señor Jesús estuvo bajo la acechanza de los líderes religiosos de la época. Pero la obra de nuestro Señor, los planes de nuestro Señor siempre van a realizarse, porque recordemos que nuestro Señor Jesús es Dios. Y lo que Él tiene planeado hacer, los planes de nuestro Dios los va a ejecutar. Haya la oposición que haya, siempre los objetivos de nuestro Señor se van a cumplir. Y era en ese momento traer el mensaje de salvación, la predicación del reino de los cielos y llamar al arrepentimiento, a la conversión a la nación de Israel. Pero vemos que los corazones se cerraron. Por eso la palabra dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Se cerraron los corazones. Algunos creyeron a su palabra. Y entre ellos encontramos acá, habla la palabra de nuestro Dios en este versículo 30, capítulo número 8. Libro de Juan, capítulo número 8 estamos. En este versículo número 30 dice: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El entregar la vida a Cristo Jesús en un genuino arrepentimiento, el recibirle como Señor y Salvador, es una operación milagrosa que nuestro Señor hace en el corazón de cada persona que ha creído en Él. Porque la palabra también dice que no es del que corre, no es del que quiere, sino aquel del cual nuestro Señor tiene misericordia. Y para que haya un corazón arrepentido y que crea en nuestro Señor Jesús y se entregue a Él, tiene que haber una operación de Dios, una operación divina en el corazón que lo mueve al arrepentimiento, y esta operación la hace el Espíritu Santo. Aquí muchos habían creído en nuestro Señor, pero nuestro Señor está llamando a que esta conversión y las palabras, esas primeras palabras que hayamos escuchado de nuestro Señor Jesús y que hemos creído en esas primeras palabras que hemos oído de Él, que las guardemos y las atesoremos en nuestro corazón y que vengan a convertirse en nuestra nueva convicción de vida y de fe que vamos a tener a partir de ahí en adelante. Y les dice nuestro Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En estos últimos tiempos se observa que muchos profesan la fe cristiana. Muchos aún llegan a hacer la oración para la conversión a Cristo Jesús.
pero no caminan mucho tiempo en los caminos del Evangelio y no perseveran por mucho tiempo en este camino que lleva a la vida eterna. Aparentemente como que aquella conversión fue únicamente una emoción momentánea que hubo, pero una vez pasó aquella emoción, se desvaneció el interés, se desvanecieron los esfuerzos, luego nuevamente aquellas vidas vuelven a la vida pasada y a un desinterés todavía mayor por la búsqueda de nuestro Señor. Aquí está hablando a muchos que habían creído en Él. Pues nuestro Señor desea que la palabra que hemos creído, que esa palabra venga a ponerse en práctica. Y que si hemos creído en Él, procuremos querer saber más, conocer más, perseverar y crecer y llegar a la madurez espiritual. Vemos que nuestro Señor les está dando instrucciones. Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Porque vamos a ver muchas congregaciones que se jactan de que tienen muchas conversiones cada semana. Son tantos los que nos convierten. Hemos tenido tantas conversiones. Pero si usted pone atención ahí, va a ver que la gente prácticamente la van a arrancar del asiento y para que pase a hacer la oración. Los hacen casi arrastrados de los asientos para que pasen adelante. Y ahí va la gente, tal vez quizás por compromiso, por no estar forcejeando ahí con los diáconos para que no vaya a armarse allí un escándalo o un forcejeo, ahí pasan. Pero no hay un compungimiento en los corazones. Y pueden haber creído en la palabra que escucharon. Pueden considerar que sí, lo que ha predicado el pastor es cierto. Que es verdad lo que está diciendo y creer que lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de nuestro Señor acerca de nuestro Cristo Jesús es verdad, lo pueden creer. Pero la palabra de nuestro Señor dice que también los demonios creen. Y ellos no solamente creen, sino que hasta tiemblan. Pero ahora nuestro Señor le está hablando a estos que han creído. Porque no quiere que la humanidad se quede únicamente con un conocimiento y que crea que es una verdad y decir, sí, yo creo, como muchos dicen, generalmente dicen, sí, yo sé que Diosito puede ayudarme. Yo sé que Diosito puede proveer. Sí, yo sé que Diosito puede sacarme de esta situación. Solamente lo creen, pero no se ha vuelto una convicción en el corazón que los mueva a ser verdaderos y verdaderas discípulos y discípulas de Jesús. A estos que han creído, y si nuestro Señor les está diciendo a estos que han creído, es porque ha reconocido en ellos que se han decidido a dar un paso más. Porque le está hablando a judíos. Y le está hablando a judíos ahora que han creído en Cristo Jesús. A la enseñanza que dio y se han decidido por Él. Pero les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los demonios no son discípulos de nuestro Señor Jesús, pero creen en Él. Muchos delincuentes creen que hay Dios, creen que Dios castiga, pero no son discípulos de nuestro Señor. Y nuestro Señor nos está llamando para que seamos sus seguidores. Nos está llamando para que sigamos sus pasos. Nos está llamando para que nuestro ser, para que nuestra vida sea un testimonio vivo de que ha operado algo nuevo en nuestro corazón. Pero nuestro Señor les dice que solamente van a ser verdaderamente discípulos de Él si permanecen en su palabra. ¿Y qué es permanecer en la palabra de Dios? Es ponerla por obra, es practicarla, es vivirla en el día a día, en el testimonio constante de la regeneración que ha ocurrido en cada una de nuestras vidas. Permanecer en la palabra de nuestro Señor es lo que da testimonio de que verdaderamente somos discípulos de Él. Un creyente pasa al grado de discípulo cuando todo lo que ha creído y lo que ha recibido lo está comenzando y lo está poniendo por obra, lo está poniendo en práctica. Porque tanto se ha oído de que, como dicen, por un oído les entra y por otro les sale. Nuestro Señor dice que no quiere que seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores de su palabra. Pero para ser verdaderos discípulos de nuestro Señor, esta palabra
tiene que permanecer en nosotros y nosotros en la palabra de Dios. La palabra en nosotros al alimentarnos de ella, al escudriñar las Escrituras, al sacar los tesoros que hay en ella para alimentar nuestro ser espiritual y crecer espiritualmente, para llegar a una madurez espiritual, para que nuestro Señor considere como sus discípulos. Y un discípulo es alguien que siempre está aprendiendo. Nunca dejamos de aprender y lo reconocen las ciencias, reconocen que el humano siempre está aprendiendo desde que nace hasta que muere. El humano está aprendiendo. Por lo tanto, no hay edad para comenzar a ser un discípulo de nuestro Señor Jesús. Se puede ser un discípulo de nuestro Señor a temprana edad, como a una edad adulta. Se puede comenzar a ser un discípulo de nuestro Señor, pero para ser un discípulo también es necesario que permanezcamos en la palabra de nuestro Señor, que su palabra sea nuestra referencia, nuestra guía, que establezca nuestros límites, también que sea la lumbrera a nuestra vida, que esa palabra que dice de sí misma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que sea una práctica en la vida del creyente. Nuestro Señor se encarga de que esa palabra que llega a cada uno de nosotros es la que nos va moldeando, nos va preparando y también nos da la sabiduría para poder desenvolvernos en este mundo, y también nos prepara para el inminente encuentro con Cristo Jesús. Un discípulo. Y un discípulo siempre va a donde su maestro va. Como veíamos en el caso de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesús. Durante todo el ministerio de Él, estuvieron con Él en todo momento, aprendiendo del Maestro. Pero ahora nuestro Maestro, nuestro Señor, que también es nuestro Salvador, quiere que recibamos la instrucción que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero ahora Él quiere hacerlo desde dentro de nuestro corazón, por medio de la operación del Espíritu Santo y de la palabra que permitamos que llegue a nuestras vidas. Y dice versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente permaneciendo en la palabra de nuestro Dios es como conoceremos la verdad. Y este es un privilegio que solamente los que nos hemos decidido en seguir a Cristo Jesús podemos disfrutar. Porque la humanidad entera anda tratando y procura encontrar la verdad. Y se ha inventado y ha producido toda clase de disciplinas para tratar de encontrar la verdad. Vamos a encontrar las filosofías, que son disciplinas y hasta ciencias humanas, que tratan de encontrar la verdad para el ser humano. Pero vemos que por más que tratan de encontrar cuál es la verdad, no la encuentran. Y entre más desarrollado y avanzada está la humanidad, sigue cometiendo los mismos errores que ha cometido la humanidad en el pasado. Son los mismos errores que sigue cometiendo. ¿Acaso se han acabado las guerras? ¿Acaso se han acabado los vicios? ¿Acaso se ha acabado la maldad? ¿Acaso ha llegado la paz a este mundo? Y muchos han tratado de encontrar y aún de dar explicaciones, y hasta presentan teorías. Y muchos tienen como referencias a filósofos para encontrar un estilo de vida, de cómo vivir. Y algunos tratan de encontrar las limitaciones, otros en la abstinencia de algunos alimentos, otros en la vida alejada del conjunto de las sociedades. Pero el hombre no encuentra la paz en su corazón, tampoco encuentra la verdad. Porque los únicos privilegiados que pueden conocer la verdad, que podemos sentirnos privilegiados de conocer la verdad, somos los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero que también nos damos la oportunidad de que la palabra de Dios esté en nosotros,
y nosotros permanecer en la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor está dando la puerta de salida, está dando la solución que tanto ha ansiado el corazón del hombre. Vemos que está saliendo de la boca de nuestro Señor Jesús para que el hombre pueda encontrar la verdad. Pero ya dijo de sí mismo nuestro Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Conocer a nuestro Señor Jesús es conocer la verdad, porque Él es la verdad. Pero nuestro Señor dice que conozcamos la verdad, conoceréis la verdad. No solamente que creamos que hay una verdad, que existe la verdad, porque aún el mismo Pilato creía que había alguna verdad, pero ¿quién la tenía? Y le dice: pero ¿cuál es la verdad? Como lo hacen las diferentes religiones y como lo hacen algunos que encuentran una excusa para no rendirse a Cristo Jesús y no quieren rendirse a Él, porque dicen: si viene una religión me dice que tiene la verdad, si viene otra religión me dice que tiene la verdad, y si vienen nosotros también me dicen que tiene la verdad, y vienen ustedes y también dicen que tiene la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pero nadie ha dicho de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El único que ha dicho estas palabras es nuestro Señor Jesús. Él es la verdad. Pero nuestro Señor se ha dado a conocer porque Él quiere que, como la verdad que es, que este conocimiento llegue a cada uno de nosotros para que sea alcanzado en cada una de nuestras vidas uno de los objetivos que Él tiene para con la humanidad, y es que el hombre sea libre. Recordemos que nuestro Señor Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Él vino a libertar a los cautivos. Pero ¿quién podrá conocer esta verdad? No solo saber de que sí, yo sé y creo, sino que la lleguemos a conocer en plenitud. Y al conocerla en esa plenitud, sea una convicción que nos haga madurar espiritualmente al grado de decir: soy un discípulo de Cristo Jesús. Y nuestro Señor nos está dando la puerta y la clave. Por eso les digo que es un privilegio que solamente los que hemos creído en Cristo Jesús lo tenemos. Porque ya quisieran conocer y tener este conocimiento, lo quisieran tener los gurús, los seguidores del Dalai Lama, los quisieran tener las doctrinas orientales, aún lo quisieran tener los ateístas, tener una verdad que les llene de paz y que no los empuje a atentar y a procurar que el hombre atente contra el hombre. Pero la verdad que es Cristo Jesús es una verdad que nuestro Señor procura que la conozcamos. ¿Para qué? Para que seamos libres. Por eso dice nuestro Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra de nuestro Dios, ponerla en práctica, ponerla por obra, permanecer en la palabra de Cristo Jesús, nos va demostrando y nos va haciendo ver día a día cuán efectiva es esta palabra, cuán verdadera es, cuán poderosa es, cuán fiel es y cuán verdadero cumplimiento tiene. Que no son palabras escritas y plasmadas únicamente para que sirvan como cultura general, sino que son palabras fieles y verdaderas y que conllevan el poder de Dios, tan poderosa que nuestro Señor la compara como una espada de doble filo, porque es palabra de poder acompañada del poder de Dios. Todo aquel que pone por obra esta palabra y que la escudriña y que adecúa su conducta a ella y permite que esta palabra sea la directriz de su existencia para llegar a estar en la comunión plena con Cristo Jesús, viene a comprobar que palabras fieles y verdaderas son de aquel que le ha llamado para que sea su seguidor, para que sea su discípulo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice nuestro Señor. ¿De quién está hablando y de qué está hablando nuestro Señor? De esta verdad que nos hará libres. Ya hemos visto que Él ha dicho de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién nos hace libres? La verdad. ¿Y quién es la verdad?
es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que puede dar la libertad que necesita el hombre. Y los religiosos, los líderes religiosos y los judíos de aquella época, ya se consideraban que no necesitaban de ninguna libertad, porque no eran esclavos, se consideraban ellos. Mire lo que le respondieron, versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? El enemigo va a querer acusarle y va a querer negar que usted es verdaderamente libre. Y va a querer negar que hay libertad en Cristo Jesús. Y estos judíos, que no son los mismos que habían creído, sino que estos son otros, seguramente eran los líderes religiosos de aquella época. Ellos respondieron a nuestro Señor y le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y le preguntan: ¿cómo dices tú seréis libres? ¿Cómo ve usted la respuesta que le dieron a nuestro Señor Jesús estos líderes religiosos? ¿Hablaban con la verdad? Mire al grado que llega la obcecación y la esclavitud espiritual de estar escuchando la palabra de Dios delante de ellos, y no reconocerlo, y tratan de negar las palabras de nuestro Señor Jesús. Le dicen: linaje de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cree usted eso? ¿Acaso no fueron esclavos 430 años en Egipto? ¿Acaso no habían vuelto del cautiverio en Babilonia? ¿Acaso no estaban en ese mismo momento también viviendo una opresión del imperio romano? Estaban mintiendo. Recuerde que el enemigo se va a oponer a que usted obtenga la libertad que Cristo le quiere dar. Y va a preparar toda clase de engaños para que la palabra de Cristo Jesús no opere en su corazón. Pero nuestro Señor solamente dice: cree en mi palabra y permanece en ella, para que conozcan la verdad, que ésta les hará libres. Algunos dicen que han entregado su vida a Cristo Jesús, se identifican como miembros de las congregaciones cristianas evangélicas, pero van a ver que siguen viviendo una vida semejante a la vida de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. No han alcanzado la libertad plena que Cristo Jesús les quiere dar y siguen esclavos del pecado. Y pretenden algún día quizás llegar a la presencia de nuestro Señor y decirle: Señor, nosotros creímos en ti, pero no abandonaron los caminos de maldad. Y no es porque nuestro Señor no haya querido libertarlos, no es porque nuestro Señor no haya querido operar en sus corazones, sino es porque no permanecieron en la palabra de nuestro Dios. Si alguno quiere ser libre del vicio, quiere ser libre del pecado, quiere ser libre de toda esclavitud y opresión que está sufriendo por parte de Satanás y aún de sus propias concupiscencias, únicamente tiene que procurar creer en Cristo Jesús y permanecer en su palabra para conocer plenamente a la verdad que es Cristo Jesús, que este es el que hace libre al hombre. Creer en Cristo Jesús. Por eso no se puede concebir un cristiano incipiente, insípido en la vida cristiana, sin identificación, sin convicción, sin definición, sin testimonio, sin evidencia, sin sabor alguno, y ni siquiera con aroma a cristianismo y a permanencia de Cristo Jesús en su corazón. Nuestro Señor nos ha llamado porque Él quiere que seamos verdaderamente libres. Y algunos culpan a las congregaciones, a los líderes, a los pastores. Y vemos que nuestro Señor aquí está diciendo: si permanecieres en mi palabra. Si nuestro Señor ha levantado líderes es para que prediquen la palabra, para que lleven la palabra, pero no para que pongan los ojos en ellos. Ellos darán cuenta. Nos está llamando a que pongamos por obra la palabra, que permanezcamos en ella, porque ninguno va a dar cuenta de que yo vivía el cristianismo de esta manera, yo viví un cristianismo hipócrita, yo viví un cristianismo incipiente, yo viví un cristianismo sin sabor, yo viví un cristianismo sin identificación contigo, porque así me enseñaron los pastores.
Oh, vaya a la palabra, escudriñe la palabra, permanezca en la palabra, viva la palabra, aliméntese de la palabra, conozca la verdad que revela la palabra, porque esta verdad es la que le hace libre. No es el pastor el que liberta, no son los líderes los que libertan, no son los diáconos los que libertan, es Cristo Jesús, del cual habla la palabra de nuestro Señor. Y vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús a lo largo de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a encontrarlo proféticamente, figurativamente. Vamos a encontrar aún en apariciones de teofanías. Vamos a encontrar en toda la revelación también. Pero en todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos un hilo continuo. Y llamémosle un hilo carmesí. Amén. Vamos a ver en toda la Escritura un hilo carmesí continuo. Solamente tiene que seguir ese hilo hasta que termine el Apocalipsis. Porque toda la Escritura nos revela a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos hace libres. Él es el que liberta. Algunos están cautivos. Consideran que no han sido esclavos, como aquí lo consideraban los líderes religiosos de esta época. Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Estaban mintiendo. Pero que nuestro Señor no viene a hablar ni siquiera de una libertad política, sino de una libertad espiritual que nos haga libres. Que no ande con temores de nada, porque usted es un hijo o una hija de Dios. Que no ande con ninguna clase de temores, porque si usted es un discípulo de Cristo Jesús, ahí está su Señor, ahí está su Maestro con ustedes. Porque usted se ha decidido a seguirle. Y nuestro Señor se ha tomado en serio como discípulos. Y aquel que permanece en su palabra también tiene la cobertura de su Maestro, porque nos ha llamado a ser libres. ¿Qué tanto se ha adentrado? ¿Qué tanto nos hemos adentrado en la palabra de Cristo Jesús? ¿Qué tanto nos hemos adentrado en la palabra de nuestro Dios? ¿Y qué tanto estamos permaneciendo en ella? Hay tanto potencial, tanto por vivir, tanto por experimentar, tantos hechos gloriosos que podemos experimentar permaneciendo en la palabra de nuestro Dios. Porque en un Dios poderoso es en el que hemos creído. Que todo esto se venga a convertir en una plena convicción de que somos libres por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, a Él pertenecemos y caminamos en el camino que debemos de andar, porque somos de Cristo Jesús. Que vamos hacia la patria celestial porque somos de Cristo Jesús. Que vamos a pelear esta batalla espiritual hasta el final y hasta las últimas consecuencias, porque somos de Cristo Jesús. Ya no tenemos ninguna otra naturaleza. Hemos creído en Él, en su palabra, y nos hemos decidido a permanecer en ella hasta las últimas consecuencias. Esas son las plenas convicciones por las cuales la verdad llega a nosotros y nos hace verdaderamente libres. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad sobre nuestras vidas, por tu palabra, Señor, la cual traes a nuestro corazón en esta hora, con la cual nos llamas a permanecer en ella y a seguirte, porque quieres revelarte cada día más y más a nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor bendito, a que permanezcamos en ella y que crezcamos espiritualmente. Te pedimos por las vidas que han escuchado esta palabra y esta enseñanza, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones y mueva el arrepentimiento, y que puedan ver esa puerta de salvación que hay en ti, y de encontrar la verdad que tú revelas a todos aquellos, mi Dios bendito, que quieren encontrarla, y que por tu misericordia, tu amor y bondad, en esta hora tú te les has revelado. Bendito Dios, salva, bendito Cristo Jesús. Por eso yo en esta hora voy a hacer una oración para todo aquel que quiere entregar su vida a Cristo Jesús.
que repita estas palabras creyendo en su corazón y se rinda a Cristo Jesús, recibiéndole como su Señor y su Salvador. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú eres la verdad que me puede hacer libre, que viniste a desarrollar tu ministerio para darme libertad, salvación y vida eterna. Te recibo en esta hora como mi Señor, como mi Salvador. Hazme tu hijo, hazme tu hija. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que si alguno que haya escuchado esta palabra y ha hecho esta oración, le invitamos a que nos lo haga saber por este medio que la ha escuchado, para que podamos darle la bienvenida a la familia de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga.